Una profunda vocación de servicio, de ayudar a quienes están en peligro. Escenarios estresantes en los que se conducen con calma, profesionalismo y honor. Buscan y rescatan a personas en sitios de accidentes y lugares de difícil acceso, como estructuras colapsadas, montañas, bosques y en toda clase de desastres. Siempre dispuestos a arriesgarse por salvar a otros. Son bomberos, paramédicos, topos y rescatistas alpinos. Yo cuando estaba estudiando el bachillerato tuve la oportunidad de participar en una formación como paramédico a los 16 años. Posteriormente me especialicé en el área de rescate y hace 5 años me hace la oferta laboral de venir a trabajar a bomberos y bueno, ser parte de los cuerpos de emergencia. Mi nombre es Luis Manuel Ramos Cruz. Actualmente ostento el grado de bombero primero. Tengo 24 años de servicio en el heroico cuerpo de bomberos. Yo soy Ana Ezeiza y trabajo en Suma Voluntarios. Es una institución de paramédicos voluntarios que nos preparamos para dar la atención a un paciente en su momento de mayor vulnerabilidad. Estudio medicina, pero quería un acercamiento con los pacientes antes. La principal esencia, lo que nos motiva es ayudar. Y no solo ayudar de una forma con conocimientos médicos o atención prehospitalaria, muchas o la mayoría de las emergencias que atendemos no los vamos a trasladar en la ambulancia, no están graves y es un paciente que se va a quedar a lo mejor en la escena, pero tenemos que ayudarlo psicológicamente. Me llamaba mucho la atención la cuestión de ver las ambulancias o los bomberos desde joven. Y bueno, a mí me marcó mucho el sismo de 1985. Yo tenía 8 años de edad y yo vi que mi papá salió a ayudar en el sismo del 85. Entonces de ahí ya me había llamado la atención y quería aprender y quería saber. Y yo investigando llegué a la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco. Somos voluntarios en labor altruista y tratamos de dar a la gente una esperanza, sobre todo de vida. Vamos por la vida cuando hay desastres naturales grandes. La Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México tiene servicio que los fines de semana cubrimos ahí para estar haciendo recorridos, a los que llamamos patrullajes, para ver cómo se encuentran las personas, si tienen algún contratiempo, para ayudarlos a que terminen debidamente el recorrido. Cuando conocí al Socorro Alpino me quedé completamente enamorado de la hermandad que se da entre sus miembros. Es difícil encontrar este tipo de compañerismo. Entonces, prácticamente desde los 19 años pertenezco a la brigada. Algún día llegué a la brigada queriendo prepararme nada más así como de oyente para tomar algo de primeros auxilios. Fui a Caverna y la Caverna me conquistó, era algo que ni siquiera imaginaba. Es difícil imaginar cuántos conocimientos, entrenamiento y habilidades especiales deben adquirir y desarrollar estos héroes urbanos. Tenemos que tener conocimientos desde lo más básico, desde botánica, porque manejamos tipo de árboles, cómo los vamos a manejar. Manejamos también retiro o manejo de fauna nociva para las personas o que están en riesgo. También manejamos rescates de animales domésticos. Algunos tenemos la especialidad de lo que le decía los grupos USAR, que son grupos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Algunos también somos paramédicos, tenemos esa formación en el área paramédico. Tenemos que tener obviamente todo lo que es manejo, control, combate, prevención de incendios. Se les enseña a manejar los chorros contra incendio, identificar la clase de incendios, porque no todos los incendios son iguales. Saber manejar toda la clase de extintores que existen, cómo penetrar una vivienda, cómo hacer un rescate de una víctima en un incendio, saber manejar escalas, cursos de rescate vertical, rescate urbano, para estabilizar, empaquetar y extraer a las víctimas. La especialidad es el rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas. En cuestión técnica, bueno, pues hay materias que son de búsqueda, ahí se desprende búsqueda física, también búsqueda con ayuda de animales, que se le llama K9, también tecnología, cámaras térmicas o sondas
con luz o también sensores de movimiento, o también pueden ser micrófonos de alta percepción para poder encontrar a las personas. Además de la capacitación en lo que son las habilidades y el conocimiento, buscamos que se tenga actitud una de servicio, y también que se logre una concentración en lo que estás haciendo. Tienes que estar muy, muy enfocado, porque depende tu vida, la de tus compañeros y las personas que quieres ayudar. Aquí nos tenemos que preparar en muchas áreas, obviamente en la atención prehospitalaria, lo que son primeros auxilios, pero algo esencial es el manejo de cuerdas, por ejemplo, ¿no? El manejo de sistemas de rescate vertical, que se ocupa muchísimo por la zona en que nos desenvolvemos. Se ocupa mucho lo que son cuerdas, ascensores, bueno, todo este tipo de equipo. Las travesías son en entornos de este tipo, digamos en montaña. Esto es una clara muestra de cómo está, hay desniveles, hay veredas, si se presentan sin llevar el calzado adecuado, que no conocen las rutas, que se salen de las rutas, pues pueden sufrir caídas, algún tipo de lesión. Además de la preparación teórica en conocimientos prehospitalarios, buscamos que todo paramédico esté preparado físico y mentalmente, que si tenemos que atender a una persona en un 5º piso y bajarla cargando por las escaleras, en nuestra mente que nunca se nos va a cruzar el no puedo. El estar preparados físicamente va a hacer que podamos ayudar en cualquier circunstancia y no bloquearnos. Por eso también la preparación mental es fundamental. Su trabajo es, por naturaleza, estresante y agotador, lleno de incertidumbre y riesgo, muchas veces en condiciones extremas, pero ellos, con su corazón lleno de valor y altruismo, aprenden a manejarlo. Pues me ha tocado estar en diversas emergencias, me tocó estar en la explosión de torre de Pemex, la explosión del hospital de Coajimalpa, la pipa en Jalostoc, pero lamentablemente todas esas experiencias pues tienen como que un sabor amargo, ¿no? Porque al final del día pues es gente que sufre una tragedia. Muchas veces vamos a las escenas en donde hay choques, no sé, la casa de un paciente que se siente mal, hay diferentes emergencias que atendemos y entonces lo ideal es ver si requieren traslado y en caso de que requieran traslado, pues llevarlos lo más rápido posible al hospital para que obtengan una atención en el hospital. Todos los servicios que cubrimos los bomberos tienen un alto nivel de riesgo. Los que yo les comento son los en donde yo me sentí más insegura. Sin embargo, también me ha tocado ingresar a servicios en donde son incendios de gran magnitud, en donde pues obviamente lo primero que piensas es ojalá logres salir de este escenario, porque al final de cuentas en casa te espera una familia. Hay dos situaciones en las que han sido pues de las de mayor riesgo, ¿no? Una de ellas fue precisamente la torre de la explosión de Pemex, porque pues la estructura era muy inestable. A nosotros nos tocó trabajar en sótanos y pues precisamente hubo un momento en donde pues nos evacuaron para poder revalorar la estabilidad de esa estructura. La adrenalina va a variar dependiendo del tipo de servicio. Por ejemplo, si son incendios muy fuertes de una fábrica, unas bodegas, pero que sean de grandes dimensiones, entonces ahí es donde se desarrolla más ese sentido de la adrenalina, de la emoción, ¿no? De concurrir a un servicio. El miedo siempre va a existir en todos, pero aquí aprendemos a manejarlo, ¿no? Es una alerta que nunca debe desaparecer, porque el bombero que pierde el miedo se muere. El estrés en ese momento no nos viene a la mente, a lo mejor nos aterriza horas después. En el momento de atender estamos muy centrados en el paciente, estar un paso adelante en que se nos puede complicar. Una vez que entregamos al paciente en el hospital, ahí me doy cuenta que ese momento de estrés pues lo supimos manejar
Y es después cuando nos impacta. Dentro de la institución buscamos el apoyo psicológico. Tenemos psicólogos que en momentos que a lo mejor después se nos quedan pensando mucho de las situaciones graves que atendemos, este apoyo psicológico pues nos ayuda para esas situaciones especiales. Los brigadistas también podemos resultar con un daño emocional, psicológico al estar viendo tanta muerte, tanta tragedia, aunque es en poco tiempo, pues siempre podemos alguien resultar afectado, entonces se lleva una especie de catarsis ahí con ayuda de psicólogos para evitar el efecto postraumático y que el rescatista regrese bien pues al país. Siempre puede haber algún daño. En una alta montaña, el puro acercamiento puede costar 8 o 9 horas. Por ejemplo, si nos avisan de algún lesionado, vamos a llamar en las rodillas del Iztaccíhuatl, estamos hablando de una caminata promedio de 5 o 6 horas, pero acarreando el equipo. Simplemente el hecho de trasladar una camilla, que son camillas especiales, claro, pero el hecho de trasladar una camilla, estamos hablando de que uno sube con 25 kilos de peso en la espalda y luego el descenso, que hay que traer al lesionado en la camilla y todavía se complica más el asunto. Entonces sí es mucho de persistencia, de resistencia, porque estamos hablando de rescates de días, en muchas ocasiones de días, ¿no? Convivir cotidianamente con el altruismo, con el azar, el caos y la tragedia deja una profunda huella en su memoria, pero también en su personalidad. Ahorita en Turquía empezábamos a hacer muchos rescates y empezaba las situaciones adversas a darse, seguía temblando, como era una devastación en los edificios, podía estar el edificio posterior a ti, el de adelante, los de al lado totalmente colapsados y todos estaban trabajando diferentes grupos. Los primeros que pudieron rescatar eran rescates superficiales, que pudieron rescatar los mismos familiares o rescatistas voluntarios locales, pero ya cuando llegamos nosotros, con la mayoría de los cuerpos internacionales también de rescate, eran rescates complicados, difíciles y muchos ya con alto riesgo. Hace 2 años, en la alcaldía de Iztacalco, nos reportaron el rescate de una menor, que era una pequeña recién nacida que habían arrojado en medio de 2 bardas y había tenido pues aproximadamente una caída de 3 metros y estaba en medio en las contrabardas de una propiedad. Era muy difícil sacarla por la parte superior, era muy estrecho el espacio. Un vecino pues tuvo la bondad de autorizarnos romper su pared para poderla extraer. Cuando la extrajimos pues tenía un promedio de 24 horas en el frío, desnuda, sin alimento, y cuando la empezamos a valorar en la ambulancia pues la bebé tenía signos vitales muy bajos, tenía hipotermia, tenía hipoglucemia, no estaba oxigenando muy bien. Se le hizo todo lo que se le tenía que hacer conforme a los protocolos de atención prehospitalaria, pero no reaccionaba. Entonces yo en esa época estaba amamantando a uno de mis hijos y pues lo único que se me ocurrió fue amamantarla para poder pues ver si de alguna u otra forma superaba, ¿no? Con la carga de glucosa que tiene la leche materna. Y sí, afortunadamente cuando el traslado duró como 10, 15 minutos, cuando llegamos al hospital, pues los médicos no nos creían que la bebé había sido encontrada en las condiciones en que ya se había reportado por vía radio, porque llegó muy estable, no tuvo ninguna lesión de gravedad, no tuvo que estar en terapia intensiva. Fue lo que a mí me ha dejado la mejor satisfacción en la vida, ¿no? Fue una mezcla de entre lo que sabía que profesionalmente tenía que hacer, pero también el instinto materno. En Haití, después de que la ONU declaró la terminación de la búsqueda y rescate de cuerpos, se había detectado con una unidad canina una ubicación de posiblemente una víctima. Se siguió y se continuó avisando a la ONU que se iba a continuar hasta que se determinara si había o no una persona atrapada, y logró salir una persona después de más de 10 días, más de 70 años con vida. Eso es un orgullo. Para la brigada una satisfacción, se considera de cierta forma un milagro.
No solo nuestra labor está en montaña, sino también en ríos subterráneos. Pues entonces en ríos subterráneos pues hemos tenido las situaciones de que justamente por no tener los conocimientos, por no llevar un guía adecuado, por no llevar el equipo adecuado, se extravían, se lesionan y demás. Entonces justo por eso es lo que les digo, prevención ante todo. Me tocó el sismo del 85, he tenido la oportunidad de platicar con compañeros que han ido a otros países a atender emergencias y de repente la indiferencia de la gente es, dicen que es muy característica, de que la gente pues no ayuda. En cambio en México la hermandad que de repente se da en el terremoto del 85 y en el de hace unos años, nos tocó, tuvimos la dicha de sacar a la última persona viva de el edificio que se cayó en Álvaro Obregón 286, y el trabajo que estábamos ahí, cuando llegamos un compañero de la Cruz Roja ya había encontrado a la persona que estaba viva, pero estaba en medio, bueno, tenía una losa, no sé, de toneladas encima, y el trabajo que se dio ahí con la gente de RUM, de Cruz Roja y obviamente de nosotros, fue algo espectacular, y el momento que vamos sacando la camilla y la gente que está sobre Álvaro Obregón empieza a aplaudir. Esa vez se prendió la discoteca en la madrugada, llegaron bomberos de Tlalpan y de Tláhuac y estaba pues, en su apogeo el incendio. Y toda la estructura, todos los adornos eran de fibra de policarbonato, fibra de vidrio y espuma de poliuretano también. Entonces es material que prende rapidísimo y alcanza temperaturas más altas. Ingresamos los bomberos de Tláhuac por la parte superior y empezamos a controlar los niveles de temperatura, y la estructura hizo, obviamente los metales sufren una expansión o contracción con lo frío, con el agua. La estructura, bueno, cuando nosotros aventamos el chorro de agua, hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Se contrajo y pensábamos que ya no se iba a caer. Pero en el momento en que penetramos, pensando que ya habíamos enfriado la parte más peligrosa, empezó a colapsarse la estructura. A nosotros, a mí y a mi compañero, cuando en ese momento se cayó la estructura, lo que nos salvó fueron todos los metales de las mesas y de los bancos. Eso fue como unos 80 centímetros, más o menos, de haber salvado el pellejo. No nos paniqueamos, obviamente, aprendemos a manejarlo, pero sí... se siente, es una sensación rara, ¿no? El saberse perdido y sin poder hacer nada. En Valle de Bravo atendimos una lancha que se volteó, donde venían un grupo de familia, primos, tíos, donde fallecieron 6 personas, incluyendo niños. Esas situaciones me han marcado mucho. Otra, la de un niño que en el Estado de México su mamá le sacó los ojos en un rito satánico. Esa emergencia no hay día que no la recuerde. Recuerdo el nombre perfecto del niño, recuerdo mucho de las escenas todavía muy presentes. Eso me ha marcado mucho. Son profesiones que, por su trabajo valioso y altruista, merecen un amplio reconocimiento. Sin embargo, muchas veces pasan desapercibidas. Muchos de estos héroes son voluntarios, y ellos mismos reúnen los recursos necesarios para continuar realizando su misión heroica, de manera segura y efectiva. Son verdaderos héroes. La principal labor de los bomberos es combatir incendios, pero también brindan atención cuando hay fugas de gas, árboles caídos, rescate de fauna y de personas, entre otras cosas. El bombero es un ser muy querido cuando somos chiquitos, ¿no? Queremos crecer y ser bomberos. Y para nosotros la retribución o el pago diario a nuestro servicio, a la labor que realizamos, es precisamente cuando terminamos cada servicio y la gente nos agradece, cuando nos dicen gracias por salvarme, gracias por venir a acudir a mi casa a controlar una fuga de gas, gracias por rescatar a mi mascota, por rescatar a mi familiar,
por no permitir perder toda mi casa, ¿no? Que logramos apagar el incendio y que no se perdiera toda la propiedad. Esa gratitud de la población diaria es lo que nos alimenta. Nosotros siempre vamos a tener esa iniciativa, esa vocación de poder, en este caso, el día que yo llegue a retirarme y todo eso, que quede esa escuela, que quede esa trascendencia de que los bomberos que tienen entre 5 o 6 años de servicio vayan aprendiendo a darse en cuerpo y alma a esta institución que es muy honorable y que todo el trabajo y esfuerzo de los bomberos antes de mí, en mi etapa y los que vienen, siempre se mantengan con esa disciplina, con esa entrega, con ese honor, con ese valor, ¿sí? Hacia la institución y hacia la ciudadanía. Eso es lo que nosotros como jefes y como bomberos viejos queremos dejar para las nuevas generaciones de bomberos. Los paramédicos tienen conocimientos avanzados de medicina. Su labor central es dar atención vital a personas enfermas o lesionadas, tanto en los lugares de emergencia como en su traslado a un hospital. Creo que es un sentimiento muy padre el poder entregarte a los demás y el poder salirte de ti para ayudarlos. Es impresionante, te sientes muy bien al ayudar al otro. Entonces, por eso estoy aquí. Nuestro trabajo, pues no buscamos que sea reconocido. Estamos ahí para ayudar. Y más bien nos encantaría que la gente esté capacitada en primeros auxilios. Desafortunadamente la ambulancia no llega en 5 minutos, a veces tarda 15, media hora. Y nos encantaría, eso sí, que más gente se esté capacitando en primeros auxilios, porque esos minutos en los que no estamos presentes, que las personas dan los primeros auxilios, cambia mucho el pronóstico de las personas. Son valientes y reaccionan con coraje ante el peligro. La especialidad de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco es la búsqueda de personas en estructuras colapsadas por sismos, huracanes, inundaciones y avalanchas, accidentes aéreos y ferroviarios, explosiones e incendios urbanos y forestales. Acceden a todo tipo de estructuras y se meten por todas partes, hasta en huecos y rincones de muy difícil acceso. No hay que ser un héroe, porque cuando tú te sientes héroe o piensas que vas a hacer algo heroico, pierdes la noción de tu seguridad. Para mí los héroes están en el panteón. Entonces, yo creo que hay que también ser inteligente, ayudar a las personas, pero siempre con tu seguridad. Pues antes yo no tenía familia, ahora ya tengo familia, entonces también ahora pues tengo que pensar en mi familia. Tengo un hijo de 6 años y siempre ser muy sincero contigo mismo, y cuando verdaderamente veas una acción que pone tu vida en riesgo, pues ser sincero y decir, ¿sabes qué? No puedo, no se puede hacer porque pone en riesgo mi vida o la vida de los que vienen conmigo. Trabajando codo a codo creas una hermandad, y una hermandad que trae lazos muy fuertes, porque has trabajado en situaciones difíciles, a veces de falta de sueño, de comida, de estar trabajando para sacar a alguien 8 horas continuas, de cansancio muy grande, y eso te crean lazos muy fuertes de como familia, de hermandad, que no se pierden tan fácilmente. Son comprometidos y dedicados. Los elementos de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México son una luz de esperanza para quienes sufren accidentes en entornos montañosos, alpinos, ríos subterráneos y otros lugares remotos. El poder apoyar a la gente que en algún momento de repente tienen algún problema, el hecho de poder ayudarlos es muy gratificante. Pero la hermandad que se da en el socorro alpino, el hecho de que de repente, como en muchas ocasiones, se extiende la búsqueda o el rescate y de repente te queda un litro de agua y a tu compañero ya no le queda y te dices, pues medio litro, un trago y un trago. Este tipo de acciones, o de repente estar en una tienda de campaña para 2 personas, estar 4 personas y con el equipo. No, se hace una hermandad. De hecho, en algún lado surgió el detalle de llamarnos hermanos de sangre azul por el color distintivo de nuestra institución. Yo he aprendido me encanta la naturaleza, la amo cada vez que estoy allá, es una tranquilidad, una paz infinita, deja uno atrás todo lo que tiene que ver pues con problemas, con cargas de trabajo y demás, o sea, se vuelve a un nivel
así de tranquilidad muy agradable. Y bueno, el que no solo yo lo disfrute, sino quienes están por ahí lo hagan de la mejor manera, que también puedan valorarlo, apreciarlo y que no lo sufran, para mí eso es esencial. El valor y el altruismo nutren estas admirables profesiones de héroes que generosamente protegen a la sociedad. Con su experiencia, compromiso y esfuerzo, dejan una huella profunda. Inspiran y entrenan a las nuevas generaciones de bomberos, paramédicos, topos y rescatistas, mientras esperan para ponerse su uniforme, tomar su equipo y ayudar en la próxima emergencia.